con Dios. Leamos juntos entonces Lucas 1 del 1 al 37. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa Elisabet era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar al santuario del Señor para ofrecer incienso conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel del Señor le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Zacarías le preguntó al ángel: ¿y cómo voy a saber yo que esto será así? Yo ya estoy muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Mientras tanto, el pueblo esperaba a que saliera Zacarías, extrañados de que se tardara tanto en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Comprendieron que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por medio de señas y seguía mudo. Cuando terminaron los días de su ministerio, Zacarías se fue a casa. Días después, su esposa Elisabet quedó encinta y se recluyó en su casa durante 5 meses, pues decía: el Señor ha actuado así conmigo para que yo ya no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: Salve muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba: ¿qué clase de saludo era ese? El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elisabet, la que llamaban estéril, ha concedido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho, y el ángel se fue de su presencia. ¡Qué historia más linda! Miren, queridos amigos, cumplimiento de sueños con propósito. Así de sencillo. Y déjame contarte que si algo destacó de toda la lectura que acabamos de leer, pues hay muchas perlas, hay muchas bendiciones, hay muchos temas de los cuales podríamos pasar el resto de los 3 segmentos hablando. Hoy quiero destacar algo importante. Dice, y Sebas lo leyó, porque hablando de Elisabet y su esposo Zacarías, dice: ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y a mí me captó el corazón esta frase, porque de verdad vivir una vida en integridad, tratar de ser intachables, obedecer la palabra del Señor, como dice por ejemplo Josué 1, 8 al 9, dice que si tú quieres que todo te vaya bien y prosperar,
tienes que no solamente oír, pero obedecer los mandatos, meditar en la ley de Dios de día y de noche. Y entonces después escuchar ese mandato de Dios que te dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, porque yo, y bueno, de hecho, hace un paréntesis, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Qué rico es que nos digan eso, pero ¿sabes qué? Es el resultado de un Dios que respalda una vida de integridad. Y Dios escogió una pareja como ellos para poner el sueño que él tenía sin importar la edad y la vejez, porque ¿sabes? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Será que la edad, situación, estatus, la edad que puedas tener en este momento, la de tu familia, la de tu esposa, el abolengo, el nombre, alguna limitante financiera habrá que pueda limitar de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Quiero que reflexiones de buena mañana y digas, qué impresionante, vivir una vida de integridad paga bien, no a corto plazo, es a largo plazo y vas a ver sueños cumplidos. Estoy medio reflectivo, ¿verdad? Y no porque tenga el reflectivo ahí, sino que estoy reflexionando mucho porque me impresionó esa parte, fíjate. Sí. Creo que es muy fuerte esa parte. Ambos eran íntegros. Evelyn, qué desafío. Totalmente, y creo que esa es la parte que nosotros sí podemos hacer. Yo creo que aquí vemos dos milagros. Sí. Uno, prácticamente imposible, porque ambos, dice la Escritura, que eran viejos. Me gusta cómo Zacarías dice, yo ya soy viejo, mi esposa es avanzada en edad. Sí, qué hombre caballero. Tan sabio. Yo ayer me decía, este hombre sí sabe cómo hablar de la edad de las mujeres. A una dama, ¿verdad? Pero me sorprendió porque cuando lo estaba pensando dije, qué interesante que pone la historia de dos mujeres estériles, podríamos decirlo así, o que no podían tener hijos por razones distintas. Una era física, biológica, algo pasaba en Elizabeth que ya no podía concebir, y en María pues era porque no había conocido hombre. Pero sin embargo Dios a ambas les promete un hijo. Y ambas conciben. Y son dos situaciones distintas. Y puede ser que nuestro sueño sea como el de Elizabeth y Zacarías, el sueño que Dios había puesto, concebir un hijo en edad avanzada. Tal vez ha pasado el tiempo y no se ha cumplido aquello que soñamos, pero el Señor trae una respuesta. Ahora, ellos sí tuvieron que hacer algo, ¿verdad? Dice que Zacarías sale del templo y va con su esposa y que ella concibe. O sea, claramente implica que no concibió estando él en el templo y ella en su casa. O sea, hubo algo que ellos tuvieron que hacer y a veces a nosotros nos toca hacer. Sí. Sin embargo, María dice que ella le pregunta, pero ¿y cómo va a ser esto? O sea, yo no conozco hombre. A lo mejor María estaba pensando, mira, tenés que apresurar la boda con José para que se cumpla el sueño, ¿verdad? Sin embargo, ella le pregunta y el ángel dice, no te preocupes, aquí yo voy a hacer el 100%, tú solo te dispones. Y creo que pueden ser dos perspectivas pensando en los sueños de Dios para nosotros que debemos contemplar. A lo mejor si hay algo que nosotros tenemos que hacer, o a lo mejor es únicamente esperar porque Dios va a hacer todo. Ahora, la pregunta difícil sería, ¿qué nos toca? Mientras somos honestos y rectos e íntegros delante del Señor, porque esas son características que tenían María y José. María como madre de Jesús, pero también Zacarías y Elizabeth. Hay muchas creo que similitudes en distintos polos de edad, ¿verdad? Unos jovencitos íntegros con unos adultos íntegros, adultos avanzados en edad, dirías tú. Suena más bonito. Pero tenían características parecidas, era gente íntegra. Y eso a mí me impacta. Y me encanta cómo ellos tenían un sueño y Zacarías tenía dos. Uno, se dice que en esa época habían aproximadamente unos 20,000 sacerdotes. Y era a través de la suerte quien llegaba a ofrecer el incienso. Y ofrecer el incienso de las 3 etapas que habían era lo mejor. Y eso podría, en la cantidad de sacerdotes, sí. Pero si tenías suerte, literal, te tocaba una vez en la vida. Yo me imagino que el sueño de Zacarías era, yo algún día quiero ofrecer ese incienso. Y pasa y sucede. Y Dios le da esa oportunidad. Y aparte, el sueño de ser papás. Tenían ese sueño. Y yo creo que en algún momento todos hemos tenido sueños. Y a veces creemos que ya no se pueden realizar. Tal vez hemos estado orando, hemos estado intercediendo por eso. Y de repente decimos, bueno, ya somos avanzados en edad. Ya definitivamente las circunstancias alrededor ya no se dan. Pero yo quiero decirte algo. Nada hay imposible para Dios. Y tal vez dentro de 20,000 sacerdotes llegó el momento donde le tocaba a Zacarías y Dios hace el milagro. Dentro de tanta gente avanzada de edad, Dios les da el milagro de poder concebir un hijo. Y yo creo que una de las cosas que a mí me anima esta porción es a creerle a Dios. Incluso a veces, cuando Dios nos habla, dudamos. Porque Zacarías se quedó así. Miren ustedes, estaba ofreciendo el incienso, estaba metido ahí.
aparece un ángel y todavía dice, ¿y cómo sé que esto va a ser cierto? ¿Cómo así? Hay un ángel, estás aquí. Te vas a quedar mudo. ¿Va? Entonces, a veces Dios nos habla, Dios nos da la respuesta y dudamos. Y Dudamos fíjate que de es sus sueños. interesante ahorita que estás diciendo eso, porque cuando él se queda mudo, yo creo que Dios lo deja mudo porque él podía estorbar las palabras. Bueno, con sus palabras él podría estorbar la promesa que Dios estaba haciendo. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Estás dudando y como estás dudando, te voy a dejar mudo para que no estorbes lo que yo quiero cumplir. Porque fíjense que cuando él está en el altar del incienso, dice, Zacarías vio al ángel y se desconcertó y le vino un gran temor. Entonces el ángel le contesta y le dice, Zacarías, no tengas miedo porque tu oración ha sido escuchada. Miren eso, qué lindo. O sea, un ángel te dice, tu oración, y no aparece cualquier ángel, es Gabriel, es el ángel Gabriel. Entonces le da la promesa y le dice, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y entonces, porque este será un hombre importante. Imagínate eso, él tenía un anhelo en su corazón. Él tenía un sueño, Dios le permite esos 2 sueños que hacía Néstor, estar ante el Señor teniendo ese alto privilegio y en ese momento Dios le regala eso. Por eso, cuando la Biblia nos dice a nosotros que nosotros nos deleitemos en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, no es poca cosa. ¿Sabes qué? Esta gente tenía años de servirle al Señor, tenía años de estar haciendo lo que Dios los había llamado a hacer. Y saben, esa petición profunda que tenían, Dios la escuchó. Esa petición profunda puede ser que sea un descontentamiento santo en tu vida, algo que tú ya tienes dentro, algo que Dios sabe que va a pasar. Y por eso hoy queremos invitarte a que no estorbes lo que Dios tiene que hacer, sino le creas a Dios. Si Él ha prometido, Él hará, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él ha prometido, Él lo hará. Si Él puso un sueño que no solo se trata de ti, sino que involucra a otros, Él lo hará. Y por eso hoy quiero pedirle a Evelyn que nos acompañe en oración y que le digamos, Señor, yo no quiero estorbar el sueño que tú tienes para mí, para en bendición de otros. Yo quiero ser canal de bendición, yo quiero ser parte de esto. No me dejes estorbarlo con duda, sino que créeme, porque no me quiero quedar mudo. Así que, Eli, oramos. Señor, gracias. Nos ponemos a tus pies, nos ponemos en tu presencia, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestra oración. Y nos ponemos aquí para pedirte, por favor, que no nos dejes mudos, que podamos hoy, esa pequeña porción de fe que has depositado en nosotros, crezca para poder ser aquellos que reciban esos receptores de tus sueños, que se cumplan tus sueños, que nosotros podamos ser esos canales que manifiesten, como fueron Zacarías y Elizabeth, o como fue María, que podamos ser aquellos que conciben el sueño que tú has pensado para nosotros. Nos rendimos hoy, Señor, rendimos nuestro intelecto y, como dijimos al principio, todas aquellas cosas que vemos como impedimento. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios por esa oración. Damos gracias a Dios por eso y todos tenemos un sueño, pero Dios tiene un sueño especial para cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Nos ha dejado un manual para podernos guiar en todas las áreas de nuestra vida. Y eso se llama la Biblia, la palabra de Dios. Hoy quiero invitarte a que puedas unirte con nosotros al Bible Challenge. Estamos leyendo los salmos, estamos en Salmos 60 al 62. El rey David está ahí entre preocupado, entre clamando ayuda y viendo esa respuesta de parte de Dios. Así que únete con nosotros, escanea el código QR que aparece en pantalla y puedes ser parte de esta gran comunidad que estamos juntos leyendo la Biblia este año. Y quiero decirte una cosa más. Este año estamos leyendo la Biblia de manera cronológica. Eso quiere decir de cómo fueron escritos los libros. Así que empezamos primero con Job, después seguimos con el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, y ahora estamos leyendo los Salmos. Así que únete con nosotros al Bible Challenge. Y déjame sumarte a lo que estás diciendo el Bible Challenge, que yo soy el hijo del adelantado. Por alguna casualidad voy un día y no lo hago nunca así. Pero ahorita Dios me hizo sentir ir un poquito adelantado de esto y te voy a dar un pequeño proboncito de la perla de mañana. Escucha esto, dice así: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¡Hala, miren ustedes! Yo empecé a escuchar esto en la mañana porque escucho el Bible Challenge y ¿sabes qué? Me derramé ante el Señor. Le digo, Señor, por eso de madrugada tu amanecer tiene que ser el Señor. Cuando arranques esa mañana y suene el despertador, lo primero que tienes que ver es la Biblia. No veas redes sociales, no veas otra cosa. Comprométete con el Señor y ¿sabes qué? Él te va a hablar a tu corazón y ¿sabes?
cuando empieza a llenar tu corazón de buena mañana, te empieza a preparar para lo que viene en el día y te puedes deleitar de verdad en el Señor con pequeñas palabras. Quiero animarte de verdad a que te metas al Bible Challenge, y si lo estás haciendo, estás atrasado, no importa, lo puedes tomar a partir del día de hoy. Ahí va a aparecer un QR en un momentito para que tú puedas entrar al Bible Challenge. Y es una cosa maravillosa leer la palabra de buena mañana. Temprano yo te buscaré. Hoy miércoles del recuerdo. Temprano yo te buscaré. Y si usted va atrasado en el Bible Challenge, no se preocupe, Antolio va adelantado, entonces ahí se compensa. Ahí se balancea. Me rompió mi flow de cantar Temprano te buscaré. Amigos de la comunidad virtual, estamos más prendidos que qué. ¿Por qué? Porque el Señor aparece cada ratito en este programa. Miren, este programa es un regalo tan lindo para tantos de nosotros que nos prendemos, nos conectamos y decimos, Señor, gracias por lo que está pasando. Quiero recordarte, queremos convencerte, Dios tiene un sueño para ti. Así que, amigos, vamos a ir a un pequeño comercial recordando que hace empresas que apoyan, creen y, sobre todo, creo que nos identificamos con esta visión de Vaya con Dios. Así que, sin más, volvemos. Vaya con Dios. Vaya. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Creados para soñar. Ayer presentaron esas etapas y hoy vamos a descubrir el sueño de Dios para ti. Si no tienes un sueño, en realidad no estás viviendo, solo estás existiendo. El sueño de Dios te guía hacia tu destino y aporta a tu dignidad. Es tu propósito para la vida. Sin un sueño, a tu día le faltará significado y dirección. Después de conocer a Jesús, no hay nada más importante que descubrir cuál es el sueño de Dios para tu vida. La vida tiene sentido solo cuando descubres por qué Dios te creó y qué quiere que hagas. La Biblia nos brinda varios ejemplos. Dios le dio a Noé el sueño de salvar al mundo del diluvio. Dios le dio a Abraham el sueño de ser padre de una gran nación. Dios le dio a José, el sueño de ser un líder que salvaría a su pueblo. Dios le dio a David el sueño de edificar el templo. Dios le dio a Nehemías el sueño de reconstruir la muralla de Jerusalén. Dios le dio a Pablo el sueño de ir a Roma. Nada sucede hasta que comienzas a soñar. La verdad es que todo comienza con un sueño. Todo lo que ha sido creado comenzó con alguien que lo soñó primero. Dios soñó cada árbol, cada montaña, cada planeta, todo el universo. También te soñó a ti y te creó y te dio la capacidad de ser un soñador. Si bien tú puedes soñar cosas maravillosas, el sueño de Dios fue creado especialmente para ti. Él te da la capacidad de soñar nuevos pasatiempos, nuevos emprendimientos y nuevos ministerios. Soñar con marcar una diferencia y cambiar tu comunidad. Soñar con tener un impacto en el mundo. Todo comienza con un sueño. Notaste que hay 3 tipos de sueños. Un sueño se puede referir a esos pensamientos e imágenes que tienes mientras duermes. No todos esos sueños son lindos. Bueno, algunos son pesadillas. Y luego dice, los sueños también pueden ser las pasiones y las ambiciones que tienes mientras estás despierto. Y esos son más importantes que los sueños que tienes cuando duermes. Pero el tercer tipo de sueño, el sueño de Dios para tu vida, es el más importante de todos. ¿Cómo sabes si un sueño es de Dios o si lo estás inventando tú mismo? ¿Cómo sabes si es Dios quien te habla o si el sueño es una consecuencia de la cena abundante que tuviste anoche, todos los tamales que te comiste? Cuando era un niño soñaba con ser una estrella de rock para poder tocar la guitarra. No me imagino el recuerdo. Bueno, pero ese era mi sueño. No era el sueño de Dios para mí. Dios tenía un sueño más importante. Uno que iba más allá de lo que yo pudiera pedir o pensar por mi cuenta. Una manera de saber si un sueño es de Dios es determinar si el sueño requiere fe. El sueño de Dios siempre requerirá fe. Será tan grande que no podrás lograrlo por tu cuenta. Si pudieras lograrlo por tu cuenta, no necesitarías fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Una segunda manera para reconocer si un sueño es de Dios es determinar si se alinea con la palabra de Dios. El sueño de Dios nunca contradicirá su palabra. Dios no te dará el sueño de dejar a tu familia para convertirte en una estrella de Hollywood. No te dará el sueño de hacer trampa en el negocio para lo que puedas donar las ganancias al programa de edificación de tu iglesia. Repito, el sueño de Dios nunca contradecirá la palabra de Dios. Bueno, queridos amigos, está servido el plato del consejo que este libro nos está trayendo y a mí me parece tan interesante cómo está desmenuzando. De hecho, ¿qué queremos hablar descubriendo el sueño de Dios para ti? Vamos a hacer un breve resumen.
Y es aquí donde comprendemos que en esta lectura todo comienza con un sueño. Todo lo que ha sido creado comenzó con algo que alguien soñó. Dios soñó, por ejemplo, con árboles, montañas, planetas, todo el universo. También soñó con cada uno de nosotros. Nos creó y nos dio las capacidades de soñadores. Y el sueño de Dios para cada uno de nosotros fue creado especialmente y de forma individual. A mí me encanta una frase en inglés que significa custom made. Y es hecho específicamente como un original a la medida, hecho a la medida. No es algo, un sueño no es algo que se hace de manera, como una manufactura en líneas de proceso. O sea, como que ahí van todos los sueños iguales. No, está hecho a la medida de tu personalidad, tu forma, tu diseño. Dios lo hace de esa manera. Pero si algo disfruto de esta lectura es como lo va esquematizando. ¿Por qué? Porque él dice algo que me llama la atención y lo dieron mis amigos. Y Sebas, quisiera que nos dijeras tú un poquito de esto, porque yo desde la lectura anterior y ahora me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros no nos preguntamos de esos sueños y cómo los jóvenes también necesitan saber que sí hay sueños de Dios para sus vidas? Y esa famosa pregunta de ¿cómo realmente sé si este sueño es de Dios o no es de Dios? Y él dice aquí que hay bastantes tipos de sueños distintos. ¿Cómo lo ves como joven? Contanos. Yo creo que lo que debemos de considerar es el poder de la oración. Algo que puede enlazar con lo que leímos del texto bíblico, con lo que está mencionando el libro, es que la oración no solamente es para ver cómo están las circunstancias y que el Señor intervenga de una forma sobrenatural, pero también es para cómo va a estar nuestro corazón al recibir esta oración, este sueño hecho realidad. Porque como lo veíamos con Zacarías, él lo habrá orado, pero su corazón no estaba listo para recibirlo. Y muchos de los sueños que nosotros pedimos, quizás nuestro corazón no está listo para poder recibir esa bendición, porque suele pasar que empieza a entrar el corazón lleno de arrogancia, lleno de prepotencia o incluso temor y duda. ¿Será que tengo lo necesario para lograrlo? Cuando ha sido una petición en nuestro corazón y ha sido un sueño que Dios tiene para cada quien. Entonces creo que lo importante es recalcar lo que menciona el autor. Un sueño de Dios implica fe y esa fe tiene que ir de la mano con esa acción. Yo voy a orar y voy a pedir esto porque sé que el Señor me está preparando para ese momento. Y cuando el momento llegue, va a ser una oportunidad para darle la gloria al Señor, diciendo que este es un sueño que Dios puso en mi corazón y que yo estoy dispuesto a poder hacerlo realidad. Porque lo que veíamos no puede ir separado, la fe y el tener esa convicción de que yo debo de llevar a acción lo que estoy orando. Y creo que el poder de la oración va a hacer la diferencia en que estos sueños se hagan realidad. Genial, Sebas. Y Evelyn, si tú te das cuenta, aquí dice que hay 3 tipos de sueños. Uno es el sueño que se puede referir a esos pensamientos, imágenes que tenemos mientras dormimos. El segundo también tiene que ver con esas pasiones, ambiciones que tienes mientras estás despierto. Y esos son más importantes que los sueños que tienes cuando duermes. Y luego nos habla a nosotros el tercer tipo de sueño, que es el sueño de Dios para tu vida, que es el que está hablando Seba, que es el que requiere fe. Pero miren qué lindo, porque como todo va interactuando entre esos sueños que a veces uno tiene en un sueño, o a veces esas pasiones de tu corazón, que se convierte, por ejemplo, en un descontentamiento santo, y dice, no puedo dejar que esto siga así. Y luego vemos ese sueño que requiere fe, donde dice, solo no puedo hacerlo, ¿verdad? No, y es muy linda la forma en que los pone, porque no desecha ni el sueño que tenemos en la noche, no desecha los sueños que podemos estar, esas pasiones, pero dice, esos dos pueden o no ser los sueños de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si eso que estamos pensando, esas ideas, esa insatisfacción que tenemos es algo que proviene de Dios? Si se necesita fe, seguro viene de Dios porque Él quiere obrar a través del cumplimiento, como sucedió con Zacarías y Elizabeth o con María. Seguramente ella también estaba orando, los judíos, el pueblo estaba esperando al Mesías y ella recibió lo que muchas mujeres han de haber orado por cientos de años, ¿verdad? Y lo que sucede aquí es que el autor nos dice, y la segunda parte es, los sueños de Dios van a estar alineados con su palabra, ¿verdad? Por eso es que aquí tanto hablamos del Bible Challenge, como nos decían, Néstor nos invitaba hoy, o sea, qué importante es tener la palabra para saber, bueno, ¿será que fue un sueño de Dios? ¿Será que esto lo implantó Él o fueron los tamales que me comí anoche? Que conste que esa parte yo se la agregué al autor, porque tal vez pensaron que estaba comiendo tamales el autor, no, esa fui yo. Eso fue yo, pero usted le puede hacer mal los tamales en la noche, así que tenga cuidado para no soñar pesadillas. Pero si nuestro sueño, si me encanta cómo lo pone Evelyn, porque primero, si nuestro sueño es grande y nosotros decimos, esto solo yo no lo puedo lograr, necesito a Dios en mi vida, ahí ya vas con el primer paso. Y segundo, si se alinea a la palabra de Dios, yo veo la Biblia como esa brújula que nos va guiando. Si esto se alinea a los principios que Dios tiene para mi vida, por ejemplo, si tú dices, y yo me quiero casar, y ok, bueno, Dios te ha llamado
a que te cases y entonces se alinea la palabra de Dios. Bueno, entonces tú haces las cosas correctamente, ahí vas alineado. Tal vez dices, pero casarse es complicado y lo que cuesta y esto. Bueno, necesitas fe, entonces necesitas de Dios y entonces vas alineándote a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia es ese manual que nos va guiando. Yo puedo pensar en un José y el autor nos pone varias personas que tuvieron un sueño demasiado grande. Por ejemplo, el caso de Noé. Ahí no habían embarcaciones, no habían lluvias como sucedió y Dios le da el sueño de construir. Y no fue rápido la construcción, tardó años para llegar a construirse, pero era un sueño de parte de Dios y requirió esa fe y requirió esa guianza de Dios. Y para todos nuestros sueños, nosotros necesitamos esa guianza, Antulio, esa dirección de parte de Dios. Así es, amigos, yo creo que destacar al final 2 cosas después de oír a mis amigos, y es que dice el autor algo que vale la pena entender. Si no tienes un sueño, en realidad no estás viviendo, solo estás existiendo. Y sabes qué, si no lo tienes, si solo existes, pues ¿qué pasa? No vas a sentirte pleno. O sea, no va a haber esa pasión y esa gasolina dentro de ti, solo existes. Pero después dice el autor, después de conocer a Jesús, no hay nada más importante que descubrir cuál es el sueño de Dios para tu vida. O sea, después de conocer a Jesús, que ese es el sueño de los sueños, después no hay nada mejor que entender qué tiene Dios para ti. Por eso la importancia del tema de hoy. Dios tiene un sueño para ti. Hay un sueño para ti. Dice, la vida tiene sentido solo cuando descubres por qué Dios te creó y qué quieres que hagas, qué quiere Él que tú hagas. O sea, ¿para qué Dios te creó? Y eso es importante entender. Y eso tiene que ver con tu forma, ese diseño único para el cual Dios ya te diseñó para que tú actúes en esas buenas cosas que Él ya tiene preparado. De hecho, yo quiero traer a colación Efesios 3, que dice, bueno, de hecho, Efesios 2:10, que dice que nosotros somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, entre paréntesis, sueños, los cuales Él determinó de antemano para que anduvieras en ellos. O sea, Dios ya tiene sueños desde que te diseñó en el vientre de tu mamita y el Señor permitió que se gestara ese embarazo con tu padre y tu madre, quienes se involucraron. Dios ya entretejió buenos sueños, obras y cosas para que tú camines en ellas. Entonces tú no eres un ciudadano de tercera categoría. En Cristo eres una obra maestra de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras de sueños, los cuales Dios preparó. Y entonces, ¿sabes qué termina pasando? Cuando uno se la empieza a creer, no en uno, en lo que Dios dice, en lo que Él diseñó, en quiénes somos, entonces empezamos realmente a existir con propósito. Todo cambia. Yo creo que cuando uno encuentra su propósito en el Señor, es ya teniendo un nuevo despertar. No solo el hecho que hayamos nacido, encontrar nuestro propósito en el Señor es llevar a cabo nuestra identidad en acción. Y eso hace que cobre sentido y una razón de ser por el cual estamos acá. Brevemente les comento esto. Yo siempre estuve involucrado con el deseo de querer ayudar, servir, cuidar a las personas. En algún momento se me ocurrió ser cardiólogo, porque llegó un misionero cardiólogo a la casa de mis papás y me contaba todo lo que estaba sucediendo y realmente ver el corazón era algo fascinante. Empecé a estudiar y lastimosamente era una temporada donde yo no estaba siendo muy aplicado. Entonces no me decanté por la medicina. Pero recientemente acabamos de pasar por un campamento de jóvenes y el Señor me recordó algo que me habló en su momento cuando me invitó a esta gran aventura del pastorado. Yo estaba frustrado de decir, Señor, nunca pude cumplir ese sueño de poder ver y ayudar a las personas a sanar, a reparar y curar. Y el Señor me dijo, ¿tú te das cuenta que realmente estás viendo corazones restaurados? ¿Estás viendo cómo yo estoy operando con corazón abierto, sanando heridas, encontrando a jóvenes con un deseo de buscar ese propósito? Y yo así como, los sueños del Señor evidentemente son diferentes y mejores para nosotros. No soy médico, pero estoy viendo al mejor de los médicos operando con bisturí y restaurando corazones y digo, qué privilegio por estar ahí. Entonces los sueños que el Señor tiene para con ustedes requiere fe, requiere el deseo de depender más de Él, pero también cumple esos pequeños deseos de nuestro corazón desde el día en que tenemos ese encuentro y ese propósito con Él. No sabes lo que me inspira a escuchar tu testimonio, porque tal vez perseguiste ese sueño,
y uno se frustra cuando no se cumple, pero yo que te puedo ver desarrollándote en el Ministerio de Jóvenes y como Dios te ha respaldado, solo te puedo identificar como un cardiólogo espiritual de jóvenes. Sos un cardiólogo espiritual, Amén, o sea, sí. estás desarrollándolo. Es lo Y bendecimos a los cardiólogos, bendecimos a los doctores, pero Dios de repente te llama a ti, te pone otro sueño en el corazón y creo que esos son sueños de parte de Dios. Y Evelyn, yo creo que no te escapas tú de decir que Dios te ha permitido vivir sueños también y cumplir sueños. Yo los miro a ustedes, yo los conozco a ustedes por cuestiones laborales también, pero ministerialmente he visto que se ha cumplido el sueño de Dios en sus vidas. Son apasionadísimos. Estos dos, les digo yo, Ricky y Evelyn, son Totalmente. apasionadísimos con un ministerio que se llama Papás a Prueba de Fuego, nada de todo. Pero la verdad, También de Evelyn, fuego. que es emocionante descubrir que nacimos para un propósito así y se empiezan a cumplir esos sueños. Sí, y es interesante porque yo me he dado cuenta que en mi vida Dios ha puesto pequeños sueños, por decirlo así, y me ha dejado experimentar cosas pequeñas, como podría ser, recuerdo que en algún punto de mi vida yo quería ir a estudiar fuera y no tuve la oportunidad en ese momento, y hará unos 15 años se abrió la oportunidad de ir a sacar un curso corto fuera de Guatemala. Mi esposo se hizo cargo de mis hijos y tuve la oportunidad de estudiar fuera, y estando en ese lugar, el Señor me dijo, ya viste que yo sí puedo hacer las cosas aún fuera de tiempo, porque imagínense, yo ya tenía 20 años de haber salido de la universidad y Como dijiste al principio, avanzada en edad. en edad. Pero es eso, yo pensaba con lo que decía Sebas, muchas veces nosotros tenemos sueños y no es que sean malos, porque ser un cardiólogo, imagínense, Sí. qué tremendo, o estudiar fuera, pero Dios a veces nos da pequeñas pruebas y nos dice, yo puedo algo más grande. Y como dice Antulio, para nosotros es un sueño trabajar con papás y animarlos y decirles, hay esperanza en Dios. Y es parte de lo que nosotros queremos decirle todas las mañanas que nos escucha aquí. Los que pasamos por este lugar, todos ponemos nuestra fe en el único que puede cumplir los sueños que valen la pena, los sueños que realmente son importantes y que van a trascender generaciones y, como diría ahora mi esposo, dinastías. Wow. Y esa es una parte importante. A veces no solo se trata de nosotros. Los sueños que Dios pone afectan a nuestras generaciones, se trasladan a generaciones. En el caso de Abraham, Abraham tuvo un hijo, pues, no tuvo 50 hijos, pero llegó a ser el padre de una gran nación. ¿Por qué? Porque el sueño de Abraham trascendió a sus generaciones. Así que Dios, si ha puesto un sueño para tu vida, ¿sabes qué? Todo lo que hagas va a afectar a tus generaciones. Y es por eso que nuestros sueños tienen que estar alineados. Oyendo el sueño de Sebas y ya viendo sus generaciones, eso va a afectar a nuestro querido Santi, va a afectar a esas Y a generaciones. los hijos que vengan. Y a los hijos que vengan. Entonces, es tan importante que nosotros estemos alineados al sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. A mí me impacta lo que decías hace un momento. Si no estamos viviendo un sueño, realmente solo estamos gastando oxígeno, dijo alguien por ahí. Pero Dios tiene un sueño para nosotros. Y si tú no has encontrado el sueño, ¿sabes qué? Ve con el fabricante. Ya, pregúntale al Señor, Señor, ¿cuál es el sueño que tú tienes para mí? Y Él te lo va a mostrar. Él te lo va a decir y te va a guiar. Tal vez tú pensaste ser cardiólogo, Dios te va a decir, es por acá. Y a todos, yo creo que a cada uno de los que estamos acá, Dios nos ha ido alineando y llevando a cumplir el sueño que Él tiene para nosotros. Sí, y fíjate que oyéndolos y viendo este contenido, me ponía a pensar en la lectura que leíste. Fíjate que decía, después de la Biblia nos brindará varios ejemplos. Dios le dio a Noé el sueño de salvar al mundo del diluvio. Dios le dio a Abraham el sueño de ser el padre de una gran nación. Dios le dio a José el sueño de ser un líder para salvar a su pueblo. Dios le dio a David el sueño de edificar el templo. Dios le dio a Esther, por ejemplo, el sueño de decir, bueno, ¿qué sabes si para esta hora has llevado? Y así sucesivamente. ¿Sabes una cosa? Y me puse a pensar en esto. Dios tuvo un sueño en la humanidad e hizo, y después de que soñó con su palabra se hizo. Pero después Él nos invita a esta aventura. ¿Sabes qué? Él nos necesita, no nos necesita, por todo lo puede hacer, pero me refiere, Él nos invita a ser parte de esta forma de cumplir su sueño. Y aquí, hoy que es miércoles del recuerdo, te quiero recordar una canción que me encanta de hace muchos años. Es una adoración de un cantante que admiro mucho. Y él decía, lo único que quiero es cuando veas mi vida, encuentres a alguien verdadero. Entonces él empieza a cantar, un corazón sincero, dice, lo único que quiero, ¿verdad? Es que si necesitas de alguien que cumpla tu sueño, quiero ser el primero. ¡Ah, ustedes! Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. ¡Ah, amigos, miren, qué belleza! ¿Y sabes por qué? Porque le tienes que decir al Señor, Señor, si tú has puesto algo en mí,
Si tú tienes en mí un sueño y tú quieres que cumpla ese sueño, yo quiero ser el primero. Te quiero decir, amén, aquí estoy. Quiero decirte, te voy a creer. Tal vez tengo temores, tal vez tengo inseguridades, tal vez tengo dudas. Pero Señor, si quieres que alguien cumpla ese sueño para mi vida, quiero ser el primero. Néstor, ¿qué te parece si hacemos una oración? Le decimos, Señor, confíame de tu unción para cumplir ese sueño y permíteme estar dispuesto a decirte, sí, Señor, acepto esa asignación. Oremos. Padre, hoy venimos delante de ti, sabiendo que tú tienes un sueño para cada uno de nosotros, pero tal vez hemos rechazado seguir ese sueño, tal vez hemos estado viendo otras cosas alrededor. Hoy queremos pedirte que puedas tomarnos en cuenta. Queremos tomar ese sueño que tú tienes para nosotros. Sé que no somos un accidente, sé que el lugar donde estamos, trabajamos, estudiamos, es porque tú has decidido colocarnos ahí para un propósito que a veces nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Hoy, Señor, estamos listos y abiertos para que tú deposites ese sueño en nosotros. Queremos alcanzarlo, queremos servirte, queremos ser guiados por ti, queremos alcanzar ese propósito. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos llene de fuerza y que nuestra fe pueda ser aumentada para creer lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Gracias, Señor, por depositar esos sueños en nosotros. En el nombre de Jesús. Así es. Amén. Pero ahora vamos a hacer un pequeño corte comercial. Vamos a tomar el cuchillo. No, vamos a hacer un pequeño corte, de verdad. Y ya regresamos. No se despegue y quedes en sintonía de Vaya con Dios. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Vamos a seguir con la lectura del día de hoy y dice un sueño personalizado. Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para tu vida. No es un plan único y estándar para todos. El sueño de Dios para tu vida es personal. Es personalizado para la forma en la que Él te creó. Hay 5 factores importantes que te hacen ser quien eres tú. Para ayudarte a recordarlos, usemos el acrónimo FORMA. Formación espiritual, oportunidades, recursos. Tu personalidad y antecedentes o experiencia. Y de esto es donde deriva lo que les contaba yo de Efesios 2:10, que eres una obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque esa forma es algo que Dios diseñó para ti. Y por eso dice, eres la única persona en el mundo con una forma en mayúscula, que es el acróstico, única, dada por Dios. Eso significa que eres la única persona que puede cumplir el sueño de Dios para tu vida. No solo el sueño de Dios es personal, sino también es positivo. Es un plan para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Para descubrir cuál es el sueño de Dios para ti, observemos 5 pasos para hacerlo. Si quieres que Dios te muestre cuál es su sueño para tu vida, entonces debes estar dispuesto a hacer todo lo que Dios quiere que hagas, incluso antes de que Él te lo manifieste. No digas, Dios, muéstrame qué quieres que haga y luego diré que sí. Solo di que sí y entonces Él te mostrará qué hacer. Para descubrir la voluntad de Dios, la Biblia dice que debes entregarte a Él. Eso significa que debes dedicar cada parte de tu vida, tu tiempo, tus talentos, tus riquezas, tus relaciones personales, tu pasado, tu presente, tu futuro a los propósitos de Dios. Sacrifica tu agenda en pos de la agenda de Dios. Dale el control de tu vida a Él. La Biblia dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Imitar significa ajustar algo a un molde. Transformar significa cambiar algo desde el interior. Dios quiere transformarte cambiando tu forma de pensar sobre Él, sobre ti, sobre la vida y el mundo que te rodea. La razón principal por las que las personas no alcanzan el sueño de Dios es porque intentan amoldarse al resto del mundo y se convierten en una copia de alguien más, en vez de ser las personas que Dios tuvo en mente al crearlas. Si quieres comprometerte a descubrir cuál es el sueño de Dios para tu vida, entonces debes decidir si vas
a amoldarte o a ser transformado. ¿Te conformarás con una buena vida o con la vida de Dios? ¿Preferirás los estándares del mundo o los de Dios? Dios tiene un camino para tu vida que Él quiere que recorras. Si siempre estás observando a otras personas, terminarás intentando recorrer su camino y no hay manera de que puedas alcanzar el destino ajeno. Para conocer la voluntad de Dios, debes dejar de imitar las costumbres del mundo y permitir que Dios te transforme en la persona en que Él ha diseñado para ti. Ahora dice, o de hecho es una pregunta, ¿cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Eso tú lo encuentras en Romanos capítulo 12, en la parte 2b. La palabra griega que se traduce como perfecta significa que la voluntad de Dios se ajusta a ti. Eres justo lo que quiere que seas, lo que debes ser, lo que puedes ser y lo que deberías ser. En otras palabras, eres exactamente para lo que fuiste creado. Lo primero que debes hacer para descubrir el sueño de Dios para tu vida es dedicarle toda tu vida a Dios. ¿Lo has hecho? ¿Has dedicado tu vida a Él? Buscar cumplir el sueño de Dios para tu vida es un camino de fe. Y el primer paso es poner tu fe en Jesús para que Él perdone tus pecados. Este es el punto de partida. Jesús ya te ha ofrecido su perdón. Al morir en la cruz, Él pagó el precio por tus pecados. No hay nada que puedas hacer, solo creer y recibir. Hola amigos, qué extraordinario lo que estamos leyendo y creo que es fundamental que entendamos algo que el autor está poniendo. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden estorbar el sueño de Dios? La trampa de la comparación. Yo te voy a decir por qué. Porque si tú te vives comparando a otras o con otras personas, te van a pasar dos cosas. Te vas a volver orgulloso o te vas a frustrar. O sea, si te comparas con los que tienen menos, entonces te vuelves orgulloso. Si te comparas con los que tienen más, entonces te frustras. Esa es una trampa. Y el autor delata esa trampa en el libro. A mí me parece extraordinaria esa parte. Y entonces dice acá, la razón principal por qué las personas no alcanzan el sueño de Dios es porque intentan amoldarse al resto del mundo y se convierten en una copia de alguien más, en vez de ser las personas que Dios tuvo en mente para crearlas. Y yo quisiera traer esto a colación y te voy a decir por qué. Hace muchos años leímos tal vez más de 10 años, un libro que se llamaba Vive como un original y no mueras como una copia. ¿Sabes por qué me impactó tanto? Porque yo tenía esa propensión a ver a otras personas, a querer ser hasta que Dios me dijo, deja de intentar ser quien no te crié para ser. Entonces yo quería ser como Vicente en la elocuencia y en lo casual que era él. Ser como Ronnie en la sabiduría que está. Tener el aplomo que tiene Ricky Marroquín. En fin, en cada uno de mis amigos. Y dije, yo no puedo ser ellos. O sea, yo no puedo, funciono. Yo tengo una personalidad. Me puedo inspirar en otros. O sea, lo malo se pega, lo bueno se inspira. Yo me puedo inspirar en otras personas. Pero tengo que tener claro que Dios dio un llamado particular a mi vida. Por ejemplo, ellos no cantan. Yo tampoco puedo. No, pero cada uno tiene lo suyo, ¿me entienden? Entonces uno puede inspirarse en otras personas, pero no puede querer ser una copia porque eso estorba los sueños de Dios. Completamente. Y el autor lo pone súper fácil. O sea, nos dice, ¿quieres amoldarte? Vas a hacer una imitación. Pero si quieres ser transformado, el camino es la palabra de Dios, ¿verdad? Y Él transforma nuestro entendimiento. Y mire, podemos admirar a las personas, pero admiremos la obra de Dios en ellos. Admiremos lo que Dios está haciendo en ellos. Admiremos el que Dios está cumpliendo un sueño en ellos y que eso nos inspire, pero no querramos ser como el vecino porque somos diferentes. Así es. Ese acrónimo de forma es tan importante porque somos diferentes. Mire, aunque yo quiera hacer Miss Universo, no voy a poder, pues, o sea, no tengo la altura, ya no tengo la edad, o sea, muchas cosas. Entonces tenemos que reconocer cuál es nuestra forma. La forma de Dios es la que va a permitirnos disfrutar, ver en otros los sueños cumplidos, ser parte del sueño de otros, pero también que Dios cumpla el sueño en nosotros. ¿Y qué es forma? Yo te preguntaría, ¿qué es forma? Porque creo que vale la pena que lo volvamos a repasar, pero si ustedes se dan cuenta, y Néstor lo leíste, si querés nos recordás realmente qué es esa forma. Y forma es un acróstico que nos sirve para entender ese diseño de parte de Dios. Entonces es bueno que lo aprendas. De hecho, vamos a pedirle a nuestros amigos de producción que hagamos una imagen al respecto y que esa imagen nos permita entender qué significa forma, mi querido Néstor. Así es, forma es formación espiritual, oportunidades, recursos, tu personalidad, antecedentes y experiencias. Eso es forma. Incluso hay un libro de parte del equipo de Rick Warren que se llama Forma y que explica más detalladamente eso y cómo evaluarnos. Porque fíjate que mencionabas en la parte que te tocó leer, Antulio, no solo el sueño de Dios es personal, sino también positivo. Y Dios tiene una forma especial y a veces
nos perdemos porque no encontramos la forma que Dios tiene para nosotros por andar, como decían hace un momento, comparándonos. Porque es tan fácil ver las virtudes de los otros, ver y no ver lo que nosotros tenemos. Somos muy dados incluso a veces hasta despreciar lo que nosotros tenemos y no ver esos talentos, esos dones que Dios nos ha puesto y que son esa forma individual y que tenemos una característica especial para una función en específico o un sueño específico que Dios nos ha puesto. Entonces, cuando evaluamos nuestra forma, decimos, wow, entonces por eso soy así, ¿verdad? Así es. Entonces por eso Dios no me hizo más alto. Entonces por eso Dios me hizo con esta... y podemos empezar a valorar esas individualidades que Dios nos dio, esas capacidades. Bueno, Dios te permitió cantar, ¿verdad? Entonces esa es una cualidad. O andar en moto, esa es otra cualidad. A mí no me la dio. Entonces, pero el que yo no la tenga, lo que el otro tiene, no me hace menos, sino al contrario, me hace único. Así es, totalmente, amigo. Y fíjate que hablando de eso, Rick Warren para mí es uno de los hombres, uno de mis héroes de la fe modernos. Yo realmente tengo 5 grandes personas que admiro. No les pongo ningún pedestal ni nada, son seres humanos, pero admiro lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de esos sueños que ellos han estado dispuestos. Y Rick Warren dijo en una conferencia un día algo que me impactó. Dice, ¿por qué crees que Dios usa a la gente que él usa? Y él dice, porque ellos han creído y tienen la fe necesaria para cumplir aquello que yo quiero hacer en sus vidas, sea una iglesia, un ministerio o cualquier otra cosa. Eso me impactó. Y te quiero, de parte de producción, poner una foto de Saddleback Church, que es la iglesia de Rick Warren en California. Esta foto es la foto de 1980 y al día de hoy. Rick Warren predicando para inspirarte, mi querido Sebas, desde jovencito. A los amigos que están en la radio, es una imagen en 1980, como él está predicando. Y en la nueva foto, al igual que su servidor, ya vimos que se le ensanchó el sueño. Está un poco más llenito, mi amigo. Pero miren qué interesante ver, está cumpliendo el sueño de Dios 40 años después. Una iglesia que ha bendecido a tanta gente a nivel mundial. Queridos amigos, quiero que regresemos a esto. Y es que Dios tiene para ti un sueño hecho a la medida. Y por eso cuando vemos la forma y todo lo que estábamos viendo también de Romanos, me encanta entender esa parte. Y creo que ese sueño de Dios es hecho a la medida. Y tú tienes que creerle a Dios. Tienes que decir, Señor, yo te lo quiero creer. De hecho, por eso dice Romanos 12. La palabra griega que se traduce como perfecta, ¿verdad? Porque dice, Evelyn dijo una frase linda, ¿verdad? Que tenía que ver, o queremos ser como otros o queremos ser transformados, basado en Romanos 12. Y ahí dice, la palabra griega que se traduce como perfecta, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿De acuerdo? Por eso cuando eres transformado mediante la renovación, puedes descubrir la buena voluntad y perfecta. Pero la palabra griega que significa la voluntad de Dios perfecta, se ajusta a ti. Eres justo lo que quieres ser, lo que debes ser y lo que puedes ser y lo que debería ser ante los ojos de Dios. Solo imagínate eso, Sebas. Eso es extraordinario. Hay algo que realmente puede destruir los sueños del Señor para con nosotros, que es esta comparación que pudiera existir, porque realmente el Señor nos ha dado a cada uno dones y talentos en particulares. Esta forma es fundamental para poder entender, ok, este es el sueño que Dios tiene para mí. Ahora, ¿qué sucede? Uno no se da cuenta que también puede ser de inspiración para otras generaciones. Uno dice, no, es que voy a hablar de los que estamos acá. Es que Néstor, es que Evelyn, es que Antulio. Yo no tengo esas capacidades. Pero uno no se da cuenta de la influencia que uno tiene hasta que realmente se da cuenta de que sus acciones, sus sueños, sus palabras tienen poder. Ahora que estoy bien involucrado en el Ministerio de Jóvenes, me doy cuenta que varios padres incluso se acercan. Sebastián, yo traigo a mis hijos porque tú les vas a decir exactamente lo mismo que yo les puedo decir en casa, pero en este momento ellos van a verte a ti como una referencia, con alguien que pueden creer y escuchar. No porque lo que yo diga en mi casa no sea lo mismo que tú digas, sino porque ahora mis hijos están en una etapa donde van a escucharte más a ti, un tercero, que a sus propios padres. Y yo digo, pues ¿tendrá sentido? Sí, lo tiene, porque a veces no nos creemos cuando nuestro Padre Celestial nos lo está encomendando y solo esperamos que alguien me diga con palabra profética, es que este es tu sueño, o alguien ore por mí y me diga, este es el camino que debes de ir. Cuando ya tu Padre Celestial, alguien que te ha creado, que te ha dado de esa forma, te ha dado ese sueño. Entonces los invitamos a que realmente puedan poner en práctica lo que leímos en este segmento. Si quieres que Dios te muestre cuál es su sueño para tu vida, entonces debes estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagas, incluso antes de que Él te lo manifieste.
A eso nos referimos de tener fe. Qué bonito es decir, mira, si tú entras a esta puerta te va a ir todo bien. Pero si entras en esta puerta te va a ir todo mal. Con el Señor es, confía en mí, confía en el sueño y el plan que tengo para ti, y a pesar de las dificultades, eso te va a estar formando un carácter para poder afrontar y tener tu corazón listo para que ese sueño se haga realidad y tú estés listo para poder recibirlo. Porque qué difícil es recibir algo del cual tú no estás preparado. Aquellos que hacen ejercicio, ¿verdad? Que de repente te tiran una pesa y nunca la has cargado, es un peso diferente, pero si tú te has entrenado y te lanzan un peso al cual tú ya estás acostumbrado, vas a poder recibirlo, como ese sueño que Dios tiene para uno también. Ala, qué lindo y qué inspirador. Y amigos, escuchando los sueños de cada uno de mis amigos, cómo se han ido cumpliendo y los ministerios que Dios ha ido poniendo en su mano, déjame contarte con mucha gratitud que hace cierto tiempo, tuve la oportunidad de iniciar una serie que Ronnie me metió ese privilegio que se llamaba Se Vale Soñar. Era una serie que tenía que ver precisamente con este contenido. Pero dentro de los enunciados, uno de los enunciados que yo traje es: presta atención a la preocupación de tu corazón. Presta atención a esas cargas que a veces nosotros tenemos, que se vuelven divinas insatisfacciones cuando Dios estorba nuestra comodidad. Y a mí me pasó. Quiero contarte que hace muchos años el Señor me inquietó porque yo sentía que uno tenía un diseño como muy de prototipo de pastor, de cristiano, sino que era algo especial. Y decía: Señor, cámbiame y cámbiame, hasta que Dios me dijo un día: yo no voy a quitar de ti lo que yo he puesto en ti, úsalo. Y entendí eso y recibí ese llamado para liderar este ministerio de hombres, un ministerio que ayuda a construir la masculinidad que Dios diseñó y que Jesús modeló. Y entonces eso para mí fue un llamado, porque era una insatisfacción santa de ver que los hombres no jugaban el rol que tenían que ser. Dios los ha llamado para liderar, proteger y proveer, pero los hombres hemos entendido que nosotros nacemos varón o hembra. O sea, en el caso de los hombres, en las mujeres, varón o hembra, Dios los creó. Pero la Biblia dice: esfuérzate y sé hombre. Entonces Dios nos llamó a hacer esto, es una locura. Ahorita estamos en una serie en 300 salvajes que se llama precisamente Hombres en Construcción. Porque ser hombre es algo que se construye. Para ser ese hombre de Dios tienes que construirte. Y te lo comento, ¿por qué? Porque son sueños de Dios que Él ha puesto en nosotros. Y no es solo para nosotros, es para otras personas, para que otros sean afectados positivamente. Y eso, Evelyn, creo que es un desafío, mi querido Seban, es un desafío de todas las maneras. Y yo sé, Néstor, que en tu caso también Dios ha puesto sueños increíbles que ya los estás viviendo y nos sumamos a todo esto que está pasando. Cuando nosotros recibimos ese sueño de Dios, tal vez no lo podemos alcanzar en nuestras fuerzas. Necesitamos de Dios, pero ¿sabes qué? Dios empieza a abrir, Dios empieza a poner. Y cuando yo recuerdo que tenía un sueño de servir a Dios a tiempo completo, y en su momento llego y hablo con Ronnie y le digo: mira, fíjate que quiero ver si no fue lo que comí anoche, los tamales que comí de Evelyn. Dieron mal, lo que Evelyn comentó. Le dije: mira, ¿vos qué pensás? Y me dice, y solo se ríe: yo estaba sintiendo lo mismo, me dice. Y entonces Dios empieza a confirmar y Dios empieza a hablar. Y así es, cuando tú tienes un sueño de Dios, Dios empieza a preparar todo cuando tú confías en Él. Yo quiero invitarte que tú veas esta imagen que está en pantalla, esta imagen de forma, porque ese acrónimo que nos enseña Rick Warren nos permite poder visualizar la formación que nosotros necesitamos para poder encontrar nuestra forma. Formación, oportunidades, recurso, mi personalidad y antecedentes. Ese acrónimo te permite a ti poder descubrir ese molde individual, como dijo Antulio, hecho a la medida, ¿ya? Para ti, para tu personalidad, para tu rasgo, para tu carácter, para todo. Entonces, quédate con eso. Si tú estás buscando ese propósito, ese sueño, conéctate con Dios, usa este acrónimo de forma y vas a encontrar ese sueño que Dios tiene para ti. Y gracias por esto, Néstor. Gracias, queridos amigos, Sebastián, por supuesto, Evelyn, y poder ver cómo los sueños se han ido cumpliendo. Amigos, yo les voy a contar algo, una linda historia. Y hablando de sueños, ¿sabes que Juan 15, 12, 13 dice: este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado? No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Sabes que Dios tuvo un sueño y Jesús respondió a ese sueño y le dijo: envíame a mí? Dios se dio cuenta que no había manera de salvar a la humanidad, porque recuérdense que por el pecado de Adán todos habíamos caído en categoría de pecadores. Y Dios dice: no hay otra forma sino mandando a mi único Hijo Jesucristo. Y ahorita que acabamos de pasar precisamente este domingo Resurrección,
Yo fui tan movido de parte de Dios para entender que todo lo que Jesús vivió, que todo lo que Él estuvo padeciendo, esos azotes que eran prácticamente de muerte, se sumaron a la crucifixión. Yo entendí este fin de semana que no solamente fueron los azotes, era para evitar que fuera la cruz, lo azotan, pero como no se pudo, también lo crucificaron. Y yo entendí y lo volví a repasar en mi corazón, que Dios tuvo un sueño. Jesucristo que viniera a cumplir por nosotros con amor y dar su vida por nosotros. Fue el sueño de Dios, querido amigo. Y el sueño de Jesús para nosotros fue entregarse por amor a nosotros. Dice, pudiendo bajar de la cruz, tú decidiste morir por amor a mí y por amor a ti, querido amigo. Eso es lo que Jesús hizo. Y hoy no queremos nosotros dejar de celebrar eso porque Él modeló de verdad morir por amor, porque ese fue su sueño. Yo hace muchos años vi una serie, Sebas, que se llamaba El sueño de Dios. Él nació para morir, porque ese fue su sueño, porque nos amó tanto. Así que hoy vamos a orar y tenemos una oración, creo que muy linda. Es una oración que está proponiendo el autor. La vamos a leer para acompañarte en este tiempo de oración juntos. Así que la arrancamos con nuestra querida Evelyn. Pongamos mucha atención. Esta es la parte más importante del programa. Si no has oído nada, este es el momento. Si todavía no has recibido a Jesucristo en tu corazón, te invito a que repitas esta oración. Amado Dios, sé que soy tu creación y que me creaste para amarme y para que yo te ame. Hoy quiero apartarme de mis planes y seguir tu voluntad para mi vida. Te pido que me perdones por mis pecados y por todas las veces que me alejé de ti y actué como si tu opinión no importara. Me sorprende que desees tener una relación conmigo y que estés interesado en los detalles de mi vida. Pero sobre todas las cosas, me asombra que tú, Jesús, hayas venido a la tierra a morir por mí y a pagar por mi pecado. No lo comprendo todo, pero te digo que sí. Ayúdame a aprender a amarte, a confiar en ti y a seguirte con fe. Desde ahora en adelante quiero seguir el sueño que tienes para mi vida. Aunque no sepa cómo, te entrego mi vida. Oro en tu nombre. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a la familia de la fe. Acabas de dar el primer paso para vivir el sueño de Dios para ti. Quiero terminar esta oración. Decir, Padre, yo quiero agradecerte, Señor, porque tú estás desatando sueños en nuestros corazones. Padre, tú estás permitiendo que hoy sueños se activen, Padre. Y en el nombre de Jesús, hablamos, nos ponemos de acuerdo y declaramos que hoy los sueños se están activando. Tiempos perfectos. Recordarte que Dios tiene planes de bien y no de mal para darte un fin y una esperanza. Y que esto está ligado a que eres una obra maestra de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras, sueños que tú tienes preparados para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos amigos, qué maravilloso lo que estamos viviendo y teniendo. Y hoy vamos a hacer una ronda breve de despedida con mis amigazos del día de hoy. A Dios le interesa tu corazón y quiere que te acerques para ver ese sueño hecho realidad. Los sueños de Dios son mucho más grandes y mejores para nuestra vida, así que confiemos en Él. Dios tiene un sueño individual para ti, perfecto para ti, amoldado a tu forma. El tema de hoy fue el sueño de Dios para ti. Créelo, vívelo, compártelo y sobre todo que sea para la gloria de Dios. Queridos amigos, en nombre de Sebastián Monterroso, Néstor Villela, Evelyn de Chacón y su amigo y seguro servidor Antulio Castillo, nosotros le queremos recordar, hágame el favor, no se dé el lujo de andar solo ni mal acompañado. Hoy nosotros le decimos, vaya con Dios. Bendiciones, queridos amigos. Así es, bendiciones, así es. Vaya con Dios.